entrevistas, debates y toda la información polideportiva en La Cantera por Punto Cero. Bueno, y ahí conocemos un poco de la música caboverdiana, un país al que nos vamos a enfrentar este viernes 19 horas en lo que es la Copa Mundial de Fútbol. Pero ahora no vamos a hablar de fútbol, sino que vamos a hablar de otra cosa, porque ahí está conectado Nicolás Lafuente para hablar un poco de Fórmula 1. No se te escucha, está silenciado, me parece. Sí, estaba cienciado. Ahí Bueno, está, sí, ¿cómo ahora va? sí. Acá Ahí estamos, estamos. estamos. Para hablar de Fórmula 1 tenemos lo que pasó en Austria y lo que se viene en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pero bueno, si vos me das luz verde, arrancamos. Sí, arranca. Arrancamos. Bueno, en Austria tuvimos la victoria de George Russell, que se había quedado ya con la pole position el día sábado. La verdad que fue una pole position bastante polémica. Eh, bueno, sucedió un incidente que Verstappen se despista haciendo su vuelta rápida en la Q3, ahí ya cuando ya se estaba definiendo todo. Y bueno, salen banderas amarillas. Evidentemente, algunos pilotos entendieron que era doble bandera amarilla y había que detenerse, que fue el caso de Antonelli, que abortó su vuelta. Y en cambio Russell interpretó que era una bandera amarilla simple. Bajó muy poco su velocidad, completó la vuelta y terminó quedándose con la pole position, que hasta ese momento era de Leclerc, el piloto de Ferrari. Y bueno, al final la FIA no sancionó a Russell, pese a que yo creo que debió haber sido sancionado. Porque a He visto Colapinto lo habían varios. sancionado por eso la semana anterior, ¿no? Sí, es verdad que no había sido en clasificación, había sido en carrera, Sí. pero la sanción es la misma, ¿no? Obviamente hay banderas y según la bandera, lo que el piloto tiene que hacer, por así decir, en esa situación. Y bueno, la verdad que daba para penalizarlo y no lo penalizaron a Russell, se quedó con la pole position, que es la cuarta para él en la temporada, igual a su compañero Antonelli, 4 pole de cada uno. Mercedes hizo todas las pole hasta ahora en esta temporada. Y bueno, ganó todas las carreras menos la que ganó Hamilton en Barcelona, que viene siendo un dominio muy marcado de Mercedes, bueno, como preveíamos desde el inicio de la temporada. Bueno, vamos ya con la carrera, ¿no? Básicamente, Sí. bueno, quedó Hamilton tercero, que fue una buena quali de Ferrari, segundo y tercero, y Antonelli, que abortó esa última vuelta, quedó cuarto. Colapinto tuvo un problemita en la Q2 y largaba desde la posición 16, si no me equivoco. Bueno, no pudo dar digamos, la vuelta importante, la última, para tratar de hacer el mejor tiempo posible y no la pudo dar Colapinto. Bueno, lo que fue la carrera, Russell salió bastante bien, ya desde el inicio se veía como el fuerte candidato a ganar, tuvo una buena salida. Leclerc aún así intentó en un momento ponerse a la par en la primera vuelta y no lo consiguió. De hecho, Hamilton aprovechó ese intento de Leclerc para ponerse a la par y terminar adelantando a su compañero. Ya Hamilton está teniendo unas últimas carreras bastante buenas, se colocaba segundo. Pero bueno, la Ferrari con el correr de la carrera iba a ir perdiendo un poco de fuerza con respecto a los otros equipos de ahí adelante. Eh, Antonelli tuvo una salida también mala, no fue la mejor salida de Antonelli. Y Verstappen supera a Antonelli y después termina superando también a Leclerc para ponerse tercero. Como curiosidad también de las primeras vueltas, los dos Cadillac que habían llevado mejoras para este Gran Premio de Austria abandonaron Ah. con sobrecalentamiento en los frenos, los dos con el mismo problema. Así que bueno, los Cadillac siguen para atrás. Y nada, no duraron ni 5 vueltas. Y porque Terrible. sobrecalentamiento es medio peligroso Sí, de también. hecho, Pérez tenía humo en el cockpit, Ah, dijo. ok. Tengo humo en el cockpit. Y Bottas, no, Bottas creo que directamente ya no había ni humo, ya ni funcionaba el coche de Bottas. Para atrás. Bueno, antes de las primeras detenciones en boxes, ya Antonelli pasó también a Leclerc, se puso cuarto Antonelli. La verdad que la Ferrari se la veía un poco falto de rendimiento en carrera con respecto
a Mercedes sobre todo, que son el rival a vencer de los pilotos de ahí arriba. Verstappen igual se lo vio sólido con el Red Bull, tuvo un buen fin de semana pese al choque de la quali. No me quiero perder ninguna parte, pero sí tuvimos una batalla también muy interesante ahí entre Verstappen y Hamilton, que bueno, la gente recordará sus luchas de cuando peleaban por el campeonato, ahora Hamilton en Ferrari, pero bueno, tuvieron una linda lucha. Primero se defendió bien Hamilton, pero ya después de la parada en boxes, con neumáticos nuevos, Verstappen lo adelantó a Hamilton por el segundo puesto. Bueno, la Ferrari decidió ir a 3 paradas, a diferencia de los otros equipos, tratando obviamente de exprimir lo mejor de los neumáticos en stints más cortos. No le terminó funcionando, el coche ya, yo creo que el coche no daba, Claro. no lo vi. Creo que Leclerc tuvo incluso problema de batería también en un momento de la carrera. El coche no daba, pero bueno, intentaron algo distinto y le salió mal. La estrategia de Ferrari suele casi siempre salir mal. En este caso no funcionó en ese sentido. Y bueno, con respecto a la parte de arriba de la carrera, nada, Russell siguió líder. No, yo creo que nunca corrió mucho riesgo su victoria. Sí hubo una linda lucha por el segundo puesto, porque Hamilton se empezó a caer con esto de las 3 paradas, perdió un poco de espacio adelante y Verstappen se colocó segundo sólido, pero Antonelli empezó a acercarse en las últimas vueltas, estuvo muy cerca yo creo que 2 o 3 vueltas más y estaba por delante seguro Antonelli de Verstappen, pero bueno, finalmente las vueltas eran las que eran y y Verstappen llegó segundo y Antonelli quedó tercero. Quedó cuarto Piastri, Hamilton quinto, con la estrategia de 3 paradas, perdió para mí puntos ahí. Hatchard, un buen fin de semana de él, el compañero de Verstappen, quedó sexto. Y Norris, que lo pasó en las últimas vueltas a Leclerc, quedó séptimo. Y Leclerc con la estrategia de 3 paradas y el problema de batería, un mal fin de semana termina siendo por la carrera, quedó octavo. Y bueno, un gran fin de semana de los Racing Bulls, que vengo diciéndolo muy seguido. Los Racing Bulls están muy sólidos ahí en mitad de tabla también. Quedaron noveno y décimo con Lawson y Lindblad. Y bueno, puntúan los dos. Así que un buen fin de semana de Racing Bulls. Colapinto llegó 15. La verdad que una carrera bastante complicada para Alpine. Gasly quedó decimotercero también. Así que no puntuó Alpine este fin de semana. Ahora viene un gran premio seguramente importante como Silverstone para recuperarse. Y bueno, eso fueron lo que pasó en Austria, ¿no? Vamos con los datos de la carrera Sí. rápidamente también para meternos después en la previa de Silverstone. Los datos de Austria. Russell igualó su récord de pole en una misma temporada, porque en 2024 había hecho 4 y ahora ya lleva 4 también. Así que bueno, tiene muchísimos grandes premios para superar su marca. En aquella temporada había sido de 24 carreras. En esta llevamos solo 8 y ya igualó ese récord de él personal. Bueno, desde que volvió a Austria en 2014, esto es para los que les gustan los datos con respecto a qué va a pasar en el futuro. Desde que volvió a Austria en el 2014 al calendario de la Fórmula 1, todos los ganadores de la carrera en años pares no salieron campeones. Así que Sí, Russell se le tendría otra complica. desventaja en lo que son los datos de futurología, porque bueno, ya habíamos dicho alguna vez que Antonelli ganó con las carreras consecutivas que ganó, debería ser campeón, porque Claro. ningún piloto que ganó tantas carreras consecutivas no había salido campeón, y ahora Russell tiene esta en contra. Está complicado Russell, ¿eh? Más allá de que hoy, este fin de semana, descontó puntos, ¿eh? Descontó puntos para, bueno, poner un poco interesante la cosa. Eh, bueno, segundo triunfo de Russell en la temporada, había ganado la primera carrera en Australia, le costó volver a ganar, finalmente lo logró. Es su segundo triunfo también en el Red Bull Ring en Austria, había ganado en 2024, justamente, y es el séptimo triunfo de su carrera. Bueno, esta es la primera vez que Lando Norris que no queda en el top 5 desde el Gran Premio de Baku en Azerbaiyán, la temporada pasada, que también había salido séptimo como esta carrera. Así que bueno, se corta una racha bastante larga de Norris.
Es verdad que en el medio hay una carrera que no pudo ni largar, que fue la de Australia. Recordarán que ninguno de los dos McLaren participó de esa carrera por distintos motivos. Después tenemos, bueno, por primera vez en la temporada, Antonelli termina una carrera y por delante tiene un coche que no es su compañero de equipo, que ya había ocurrido en Australia. Bueno, esta vez Verstappen finalmente le gana a Antonelli. Y bueno, Antonelli tuvo un Red Bull por delante, ¿no? Curioso. Verstappen con este podio lleva 11 temporadas consecutivas haciendo múltiples podios. Esto solamente lo consiguieron él y estos pilotos que voy a mencionar ahora, que son Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Alan Prost. Así que bueno, la verdad que con los cracks mundiales Sí. está ahí Verstappen, obviamente igual con los títulos que tiene, no necesitaba por ejemplo este dato, pero es importante para él, seguramente estará buscando ganar esta temporada, aunque sea una carrera, para mantener también la de triunfos en temporadas consecutivas. Y no veo muy difícil tampoco que gane, porque es una Y temporada hay bastante... alguna que pinche los Mercedes, que hay un fallo ahí, y Verstappen, vos sabés que Verstappen, si el coche anda más o menos bien, él va a estar ahí. Ya ganó una Así que Hamilton, que hace cuánto que no ganaba Hamilton. Hamilton, claro, sí, sí. Primera vez que ganó Hamilton con Ferrari este año. Así que sí, había pasado mucho tiempo, más de un año. Todos van a tener la posibilidad de ganar alguna, pasa que los Mercedes son fuertes, son fuertes. Y bueno, se cortó a medias Es... una de las rachas que veníamos mencionando todos los programas que hablamos de la Fórmula 1, porque la de podios inéditos se cortó. A ver, sigue en pie en lo que respecta a esta temporada, porque el podio de Russell, Verstappen, Antonelli esta temporada no había ocurrido, pero este podio sí ocurrió la temporada pasada, por lo cual no es, o sea, es inédito esta temporada, pero ya Claro, históricamente no. todos los podios de esta temporada fueron distintos, pero este se repite de la temporada anterior. Claro, en Canadá habían quedado en este mismo orden en el año pasado. Russell, Verstappen, Antonelli. Fue el primer podio de Antonelli en la Fórmula 1. Así que bueno, está el lado positivo y el lado negativo de este dato. Eh, y bueno, no tenemos más datos así muy importantes de lo que pasó en Austria, así que vamos con cómo están en el campeonato antes de la previa, cómo llegan a Silverstone. Está Antonelli con 171 puntos, Russell tiene 131 a 40 del liderato, Hamilton tiene 125 a 46, ¿no?, del líder. Y después ya vienen más atrás Piastri con 80, Norris y Leclerc ambos con 79. Norris por delante porque tiene un segundo puesto y Leclerc lo mejor que tiene es dos terceros puestos. Y bueno, después está Verstappen con 73, que está cerca de ese grupito también. Después está Hatchar 42, Gasly 41, Lawson 30, Berman 18 y ahí ya aparece Colapinto con 16. Y bueno, Lindblad, que puntuó este fin de semana, tiene 14. Y bueno, después los mismos que menciono habitualmente, ¿no? Están por el fondo. Y en constructores, Mercedes tiene 302 puntos, abre más ventaja con los demás. Ferrari queda con 204, McLaren con 159, Red Bull con 115, Alpine 57 y Racing Bulls, que sumó 3 puntitos, tiene 44. Están ahí, yo creo que van a pelear con Alpine por ese quinto puesto y no creo que los de atrás, salvo que ocurra alguna carrera loca, que no sé, terminen los dos Haas en el podio, alguna cosa así, no creo que se acerque otro equipo a esa zona del quinto puesto. Medio difícil sacarle el título a Mercedes también. Y a Mercedes yo creo que va a estar difícil, porque por más que algún equipo en algún momento de la temporada ponele que le iguale el coche o se lo mejore un poco, que los Mercedes van a seguir puntuando, no es que todas las carreras van a empezar a perder puntos a lo loco. Entonces sí, yo creo que Mercedes, a menos que pase una catástrofe, lo tiene bastante ya asegurado. Lleva 98 puntos de diferencia Sí, por eso. y los dos pilotos suelen quedar al menos uno en el podio siempre. Entonces va a estar difícil quitarle ese lugar. Bueno, y por último de Austria, los resultados brevemente de la F2 y la F3, que tuvimos la participación argentina. En F2, la carrera sprint la ganó John Bennett del equipo Trident. Lo pasó en la última vuelta al colombiano Sebastián Montoya, que es el hijo de Juan Pablo. Y
y quedó tercero el compañero de Barrone en la carrera de sprint, que es el mexicano Rafael Villagómez, en el equipo Van Amersfoort. Así que, nada, el equipo funcionó, pero Nico no tuvo un buen fin de semana. Él quedó 12º y 16º en ambas carreras. Y bueno, en lo que respecta a la carrera del domingo, la que da los puntos más importantes del fin de semana, la ganó Nicola Solov del equipo Campos, con Gabriele Mini del equipo MP Motors por segundo y Oliver Goethe, o Goethe, que es alemán, él quedó tercero también con el mismo equipo que Mini, el MP Motorsport. Y bueno, la tabla de posiciones de la F2 tiene a Gabriele Mini justamente primero con 108 puntos y Solov, el ganador de la carrera del domingo, con 106. Están ahí a 2 puntos peleando el título. Y en la F3, el ganador de la carrera de sprint fue el mexicano Ernesto Rivera, también del equipo Campos. Segundo quedó el brasilero Pedro Clerot, con el equipo Rodin. Y en tercera posición el japonés Shin Nakamura del equipo Hightech. Mattia Colani tuvo un fin de semana también duro. Quedó 17º y 20º en las carreras. No se le dio para nada el fin de semana al ítalo-argentino. Y la carrera del domingo la ganó Noah Stromstedt con el equipo Trident. Quedó segundo Hugo Ukuchuku del equipo Campos y tercero Freddy Slater del equipo Trident. En este campeonato lo lidera justamente Hugo Ukuchuku del equipo Campos con 78 puntos y lo sigue Freddy Slater con 62. Van a estar corriendo también las 3 categorías en Silverstone, que bueno, ya nos metemos de una con la previa de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña. Obviamente, cuando hablamos del Gran Premio de Gran Bretaña, hablamos de Hamilton, que tiene casi todos los récords él. Tiene las máximas victorias con 9, más pole position con 7, más podios con 15, más puntos conseguidos con 345, más vueltas lideradas con 367. Obviamente no solamente es su casa, sino que es como su circuito ya. Nada, obviamente es el máximo candidato si la Ferrari llega a andar más o menos bien a ganar la carrera. Sí. Nada, un gran premio histórico. Recordemos que ahí se corrió la primera carrera de la historia de la Fórmula 1, la primera carrera oficial en 1950 que la ganó Giuseppe Farina. Así que bueno, nada, un fin de semana seguramente muy bueno en uno de estos circuitos que uno siempre quiere ver. Serán 52 vueltas, ¿no? Este fin de semana. Bueno, hay un dato acá interesante también para los fanáticos de Hamilton, porque cuando Hamilton llegó a Mercedes, él quedó cuarto en su primer año y al segundo año ganó Silverstone con Mercedes. Y bueno, el año pasado con Ferrari, que fue su primer año, quedó cuarto, así que capaz también repite y gana ahora. Bueno, con lo que respecta a Russell, que es otro de los pilotos británicos, ¿no? Que va a estar corriendo en casa, él todo lo contrario. Él nunca ganó Silverstone, nunca hizo podio en Silverstone. Tiene una pole position, tiene 2 abandonos y en toda su carrera solo 2 veces llegó en los puntos a puntuar en Silverstone, ¿no? El año pasado una de ellas, que si no me equivoco quedó 10º, así que no fue un resultado como él hubiese querido. Bueno, busca la redención. A buscar esa... Busca la redención. Y el líder del mundial, Kimi Antonelli, el año pasado abandonó. Okay. No pudo completar la carrera. De hecho, Mercedes, solamente de los últimos 4 años, solamente en 2023 no abandonó uno de sus coches esta carrera. No es un lugar que le venga bien a Mercedes. No es un lugar, no es su circuito ideal, al menos los años anteriores. Sí. La escudería con más triunfos históricamente acá es Ferrari, ganó 18 veces este Gran Premio. La última fue en 2022, que la ganó Carlos Sainz. También Ferrari es el equipo con más podios y con más pole position en Silverstone. McLaren ganó 15 veces, igual está ahí cerquita, ganó la del año pasado con Lando Norris, que recordemos el año pasado tuvo a Piastri segundo y a Nico Hülkenberg tercero. Nico Hülkenberg que ahí logró cortar su racha de nunca haber hecho un podio en la Fórmula 1 después de 239 carreras. Finalmente le llegó, se subió con el equipo Kick Sauber, ¿no? Que ahora es Audi,
pero bueno, el año pasado era Sauber. Nada, una carrera histórica por eso, por ese podio que todos van a recordar siempre de Nico Hülkenberg. Bueno, Mercedes y Williams ganaron 10 veces cada uno. La de Mercedes, la última fue en Hamilton en 2024, que esa creo que había sido no, miento, esa fue la anteúltima vez después ganó Spa, creo, en Bélgica, y después ya la de Ferrari en Cataluña el otro día. Bueno, Williams no gana desde 1997, ¿no? Con Jacques Villeneuve. Red Bull solamente ganó 4 veces, 2 de Mark Webber, una de Vettel y una de Verstappen en 2023, que es la más reciente. El ganador en el Gran Premio de Gran Bretaña, largando desde más atrás, es el argentino Carlos Reutemann, que ganó largando octavo. Pasa que fue en el circuito de Brands Hatch, no fue en Silverstone. En Silverstone el récord lo tiene Emerson Fittipaldi. Bueno, casi un vecino, ¿no? El brasilero. Corriendo para McLaren, salió séptimo y ganó la carrera. Reutemann, no sé si lo dije, pero bueno, esa victoria había sido con Ferrari, corriendo para Ferrari. Y Hülkenberg justamente tiene el récord ahora del que llegó al podio largando desde más atrás en Silverstone, porque largó posición 19, bastante. 19º. Y nada, una gran remontada el año pasado con la ayuda de la lluvia y bueno, un poco con la estrategia y con la experiencia de Hülkenberg, ¿no? Para aprovechar esa situación y quedar en el podio. McLaren va a correr este fin de semana con un coche blanco, una livery especial por correr en casa. Así que bueno, no va a ser el naranja que ya estamos acostumbrados. Medio homenaje a Wimbledon. Que también Un se está poco, sí, jugando sí. allá. Un poco. O sea, no creo que sea full No creo que sea blanco. full, pero medio sí. que es la misma, claro. La misma idea, ¿no? Porque Wimbledon usan solo blanco. En Wimbledon, que justamente se está jugando, hace un rato perdió Serena Williams en su regreso a la competición en singles. Pero bueno, no estamos en la columna de tenis. Continuamos. Bueno, ¿qué me queda por acá? Me queda muy poco igual. Ningún piloto en lo que va de esta temporada logró puntuar en su casa, por así decir, ¿no? Siendo local. Piastri falló en Australia, ni largó, se chocó antes. Stroll falló en Canadá, el Aston Martin no da para mucho igual. Leclerc se chocó en Mónaco, bueno, mala suerte, problema de frenos. Y Sainz y Alonso no puntuaron tampoco en Cataluña, en España, así que tampoco para ellos. Veo difícil que esta racha siga porque obviamente hay 3 pilotos británicos que corren en equipos de punta. No creo que los 3 abandonen. Que son Norris en McLaren, Russell en Mercedes y Hamilton en Ferrari. Y bueno, también están Berman y Lindblad, que Lindblad también viene puntuando últimamente. Berman tiene puntos también en el campeonato. Bueno, dudo mucho que esta racha continúe, pero bueno, una curiosidad que leí por ahí para tener en cuenta. Y bueno, los horarios para este fin de semana, para aquellos que no se quieran perder ninguna de las categorías, acá están todos los horarios. La Fórmula 3 tiene su práctica a las 4:50 de la mañana del día viernes. Después tenemos la práctica de la Fórmula 2 a las 6 de la mañana y la práctica 1 de la Fórmula 1 a las 8:30 de la mañana. Bueno, no lo dije, creo, pero me lo salteé, pero este fin de semana hay carrera sprint de la Fórmula 1 también. Así que el fin de semana con sprint incluida, ¿no? Por eso esa práctica es la única la práctica 1 va a ser la única que tenga la Fórmula 1, ya después arrancan con lo de la sprint. Ese mismo viernes, 10 de la mañana, está la quali de la Fórmula 3 y a las 10:55 la quali de la Fórmula 2. Y la quali sprint de la Fórmula 1 a las 12:30, al mediodía. Sábado, Fórmula 3 tiene carrera sprint a las 5:35 de la mañana. La carrera sprint de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. La carrera sprint de la Fórmula 2 a las 9:45. Y después al mediodía a las 12, quali de la Fórmula 1. Y el domingo las carreras son a las 4:25 la de la Fórmula 3, 7:15 la de la Fórmula 2 y 11 de la mañana la de la Fórmula 1. Así que ahí están todos los horarios. No sé. Bueno, obviamente algunas igual capaz se pierden porque cuando te meten tantas cosas a la madrugada se hace imposible. Sí. Pero bueno, si alguien hace el milagro y puede todo, yo muchas veces termino viendo capaz alguna de las dos de la Fórmula 3 o Fórmula 2, capaz la pongo
después a la mañana, la Claro, repetición. sí, porque Pero bueno, nada, ahí está es todo, para mucho. que el que no se lo quiera perder. Así que Perfecto. bueno, y terminamos con la Estaremos columna. atentos entonces a lo que pase el fin de semana. Esperemos que le pueda ir a hacer la Reutemann de Colapinto, ¿no? Uh, No, tampoco bueno, mucho, ¿no? yo dudo que largue octavo o mejor, así que si gana la carrera tendrá el récord él. El Eh, récord él. esperemos. Y estaremos entonces hablando la semana que viene de lo que suceda este fin de semana en, en Gran Bretaña, en Silverstone. Gracias, Así es. Nico. Ahora nos vamos a escuchar un Gracias, un tema abrazo. de los Twist. En este caso pensé que se trataban de cieguitos, recordando a Daniel Melingo, que falleció en el día de hoy. Y después una tanda y aquí volvemos con un poco de fútbol femenino, un poco de panorama, veremos.